bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Ya estamos miércoles 8 de mayo de 2019. Mi nombre es Livden Ojeda y antes de iniciar con las noticias, le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros. El teléfono en el estudio 940-7600. También invitarle a que nos siga a través de todas nuestras plataformas digitales, www.teleyucatán.gov.mx. En Facebook nos encuentra como Teleyucatán y también en nuestro canal de YouTube puede disfrutar de esta transmisión de los dos espacios informativos completamente en vivo. Hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja, fecha que conmemora el nacimiento de Jean Henry Dunant, quien usó su gran fortuna para fundar la Cruz Roja Internacional, que hasta hoy en día ayuda a decenas de personas. Pero también es el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que es el sexto más frecuente entre las mujeres de todo el mundo. Así que hay que aprovechar esta fecha para agradecer y hacer también conciencia. Arrancamos con las noticias. Hoy se conmemora también el 266 aniversario del natalicio del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Así que esta mañana se llevó a cabo una ceremonia en la que se ofreció una ofrenda floral y se realizó una guardia de honor. Un país soberano, equitativo y con absoluta libertad de pensamiento, expresión y de creencias. Es el legado que dejó Miguel Hidalgo y Costilla. Por el enorme significado de toda su vida y obra, es que es importante honrar con profunda admiración la memoria de este gran héroe nacional. Por todo ello, debemos mantener vivo el espíritu libertario y patriótico, así como sus enseñanzas sobre la importancia del conocimiento, del saber, del trabajo, como caminos esperanzadores para construir mejores vidas en lo individual y un país productivo, próspero y lleno de oportunidades para todos en lo colectivo. En la ceremonia del 266 aniversario del natalicio del padre de la patria, que encabezó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, el representante de los tres poderes del Estado, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, exaltó la memoria del héroe nacional. Nacido en la hacienda de Corralejo en 1753, hace 266 años, don Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el cura de la Congregación de Santa María de los Dolores. En la madrugada del 16 de septiembre hizo repicar la campana de Dolores para convocar a hombres y mujeres a luchar por la independencia, lucha que le costó la vida. En la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado al poniente de la ciudad, resaltó la importancia de la unidad nacional para tener un país más justo y productivo. Para un pueblo unido nada es imposible. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor. El reporte es de Maribel Vega. Teleyucatán Te Informa. En otros temas, hace unos días se dio a conocer que Quintana Roo modificará los límites entre ellos y Yucatán. Autoridades afirman que defenderán los límites territoriales de nuestro estado. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, aseguró que se defenderán los límites territoriales de Yucatán, luego de que hace unos días el Congreso de Quintana Roo emitió un decreto que modifica los límites entre ambas entidades. Nosotros vamos a trabajar para defender los límites territoriales en el campo jurídico, en el campo de diálogo, en el campo de pláticas. Pero es algo que se viene dando hace un montón de tiempo y ahorita se revivió. El problema radica en la ubicación del punto PUT, sitio geográfico donde convergen los tres estados de la península. Hubo un avance hace algunos años en cuanto a una comisión que la Corte determinó y estuvieron avanzando, pero no se llega. Hay muchas cuestiones técnicas, pero estemos tranquilos. Esto está igual, ¿verdad? En tanto no haya una resolución de la autoridad competente, porque inclusive tenemos que saber quién es la autoridad competente para determinar esto. La Consejería Jurídica del Estado analiza la situación limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa.
Y mire, también este día 80 diferentes medios de radio y televisión públicos, culturales y educativos de todo el país se reunieron en la asamblea de la Red México. Justamente le platico que Tele Yucatán forma parte de esta, que es la única red que agrupa medios públicos de todo el país. En Chetumal se realiza la 28ª Asamblea General Ordinaria de la Red México, donde 80 medios públicos, culturales y educativos de radio y televisión del país, entre ellos el Canal Judicial, el Canal del Congreso de la Unión, Radio UNAM, entre otros. En el encuentro que inauguró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Codwell, se intercambiarán experiencias, se analizará y se aportará la calidad de los contenidos de las diversas radiodifusoras y televisoras culturales, cuya cobertura es amplia y en conjunto cubren la audiencia estimada de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 32 estados. La Red México, del que forma parte Tele Yucatán, es la única que agrupa medios públicos del país. El organismo se creó por la necesidad de propiciar la articulación y la colaboración común de los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. Por su origen, los medios dependen tanto de gobiernos y organismos estatales como de instituciones federales y universidades públicas y privadas que suman las frecuencias de radio y televisión de los sistemas de más de 596 del país. Los sistemas de radio y televisión públicos de México realizan cada día labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando en sus transmisiones efectuar la tarea informativa, objetiva y de servicio social. La señal de algunos asociados llega a un importante sector hispano en los Estados Unidos. Cada uno de los sistemas de radio y televisión que transmiten en frecuencia abierta cuenta en sus estados con importante red de repetidoras locales que ofrece amplia cobertura. Nuestra red es la infraestructura de medios públicos más grande de América Latina. ¿Qué hemos hecho con ella? Es la pregunta. ¿Y qué seremos capaces de hacer? Debe ser la respuesta. En estos medios públicos del siglo XXI es obligación la representación de todos los sectores de la población en términos generacionales, ideológicos, culturales y sociales. Produzcamos contenidos que respondan a las necesidades de la audiencia, dialoguemos con ellas, construyamos medios de la sociedad para la sociedad y con la sociedad. Cambiamos totalmente de escenarios y es que más de 70 integrantes de la banda de marcha Mukbalam, formación perteneciente al Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de Yucatán, recibieron de manos de Gabriela Vaqueiro Valencia, titular de esta dependencia, justamente uniformes oficiales para usar en los eventos que participen. Le cuento que esta banda musical está conformada por niñas, niños y jóvenes de entre los 10 y 19 años de edad que gracias a la preparación que recibieron por parte de maestras y maestros altamente capacitados han aprendido a utilizar la flauta transversal, el clarinete, el saxofón, la trompeta, el corno de marcha, el trombón, la tuba y las percusiones. Por último, le platico que la titular del CEPREDE invitó a los jóvenes en general a formar parte de esta banda de marcha única en su tipo a nivel estatal. Y ahí tiene algunas imágenes de esta banda. Equipan planteles de educación media superior, proyectores de alta definición, discos duros, pantallas, bocinas y material de oficina fueron algunas de las cosas que se adquirieron para mejorar las escuelas. Directivos de 218 escuelas en diversos puntos de la entidad y que en conjunto tienen a más de 7,000 jóvenes, recibieron material didáctico y de oficina a través del Fondo para fortalecer la autonomía de gestión en planteles de educación media superior, lo que permitirá mejorar la instrucción académica en Yucatán. La directora de Educación Media Superior, Linda Basto Ávila, junto con la directora general de Educación Básica, Carlota Storey Montalvo, entregó los apoyos a los colegios de bachilleres, de estudios científicos y tecnológicos y Nacional Educación Profesional Técnica, así como a 4 preparatorias estatales y 165 telebachilleratos comunitarios. En su mensaje, Basto Ávila precisó que el monto total asignado por el fondo fue superior a los 7,376,000 pesos, cifra que facilitó la adquisición de proyectores de alta definición, discos duros, pantallas, bocinas y material de oficina,
entre otros. Y de eso se trata, de que los alumnos se queden con herramientas para hacer frente a todas las oportunidades y también a las problemáticas que la vida misma les va a ir presentando. Tele Yucatán te informa. Es hora de la primera pausa comercial de la tarde, pero antes enviamos saludos hasta Tizantún a Fernando Santos, aquí desde Mérida, dice Adriana Vargas que está disfrutando de las noticias, y también los saludos van para Saúl Parra. Muchas gracias por estar disfrutando de la transmisión en vivo a través del Facebook de Tele Yucatán. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán te informa, y muy contentos porque hoy tenemos aquí en vivo a un invitado muy importante. Él es el licenciado Sergio Chan Lugo y es director de la JAPAI. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo para platicar de un tema muy importante, de todos los servicios que nos ofrece la JAPAI, que muchas veces pues con el simple hecho de abrir las llaves de nuestra casa no valoramos el trabajo que hay detrás. Así es. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo, de estar aquí con todos ustedes y todo el teleauditorio. Es muy importante, la JAPAI hace una labor de 365 días, las 24 horas del día. Son 912 colaboradores que están trabajando de verdad, de manera muy intensa, para que todos tengamos, como tú bien has señalado, ese servicio que lo normal para nosotros es que a cualquier hora del día vayas, abras la llave de tu baño, de tu cocina, y tienes agua. Es elemental, es un derecho humano, todos necesitamos del agua para vivir, y esto es lo normal para nosotros, pero fíjate que es lo normal para la zona metropolitana y para todos los que vivimos en Mérida y los municipios a los cuales les da servicio la JAPAI. Pero, sin embargo, muchos municipios del interior del estado y en la mayor parte del país, el servicio de agua potable es un servicio que se da de manera interrumpida, o sea, se dan por días, le llaman por tandeos, y de tal forma que hay días que tienen agua y hay días que no tienen agua, y eso es lo normal, o sea, no les preocupa. A nosotros, si nos quedamos unas horas sin agua, sería un problema, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, la gente está acostumbrada a un buen servicio y nosotros estamos obligados a darlo. Y de acuerdo, y para poder dar ese servicio, es muy importante el pago de las cuotas del consumo del agua. El pagar el agua da la oportunidad a la JAPAI de seguir dando el servicio y que también pues vayamos mejorando los equipos, de tal forma que con el paso de los años el servicio que hoy tenemos lo sigamos teniendo en los siguientes años. ¿Qué sucede cuando los usuarios, las personas dicen, bueno, pues solo soy yo, un mes, 2 meses, me atraso un año, pero si juntamos a todos los usuarios morosos llega a ser una cantidad importante? ¿Qué pasa o qué afectaciones tiene principalmente para la JAPAI este hecho? Lo más importante es que dejamos de recibir un recurso que se utilizaría
para el mantenimiento y para la modernización de los equipos. Eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, tenemos equipos de muchos años en servicio, que eso eleva el consumo de energía eléctrica, y por eso estamos pagando facturas al año que hacen un equivalente de 100 millones de pesos solo en consumo de energía eléctrica. Entonces, lo que sucede cuando deja de pagar a alguien es que se dejan de hacer cosas. Y tenemos una cartera vencida de usuarios de un año o más que están debiendo de poco más de 130 millones de pesos. Eso se ha acumulado. No son tanto los deudores, sino el tiempo que han dejado de pagar. Entonces, es muy importante que se pongan al día. Hay muchas formas para hacerlo, hay que acercarse a las oficinas de la JAPAY para que nos ayuden poniéndose al día, que ya estén cumpliendo con un deber como todos los ciudadanos, y que también este recurso dé la posibilidad de que sigan recibiendo el servicio. Que además cabe mencionar que la JAPAY premia a los usuarios que son puntuales en su pago. Efectivamente, esto es muy importante. Cuando empezamos la administración, el gobernador Mauricio Vila me instruyó a que nos vayamos primero que nada reconociendo a los puntuales. Así que estuvimos 7 meses sin hacer un solo corte en el servicio, porque primero estábamos invitando a que se pongan al día, y aquellos que se pusieran al día les reconocíamos, y ya ves que hicimos el sorteo de 2 autos y se entregaron los premios. Ya se entregaron. Entonces pasó el Buen Fin y hemos pasado el tema del sorteo y hemos estado haciendo campañas para que la gente esté al día. Es muy importante que la gente se ponga al día, pero ahora ya vamos a empezar a hacer cortes. Llevamos casi 1000 cortes de servicio en la ciudad. No queremos suspender el servicio a la gente, les limitamos a los usuarios domiciliarios, pero sí es muy importante que se pongan de verdad al día, porque el servicio es un servicio de calidad que se está prestando por parte de la JAPAY, pero para que esto siga necesitamos la aportación de todos. Ponerse al día, todos estos deudores que no duden en acercarse. Vamos a ver el tema con ellos, deuda por deuda, lo que vienen arrastrando. A lo mejor hay algún problema que se puede resolver, pero lo importante es ponerse al día para estar pagando bimestralmente como todo el mundo lo está haciendo, o digamos el 90% de los usuarios son usuarios cumplidos. Pues perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti. Que el mensaje llegue hasta su casa, para los que no han terminado de pagar su servicio, que se ponga al día. Hoy nos acompañó en el estudio Sergio Chan Lugo, él es el director de la JAPAY, pero nosotros tenemos más información. Y mire, Yucatán es el segundo estado con mayor crecimiento del país. Para que se dé una idea de lo que le hablo, según estimaciones, en la entidad se invertirán 90 millones de pesos, pero eso tan solo en la instalación de parques de producción de energía limpia. Los inversionistas locales, nacionales y extranjeros confían en Yucatán, por eso apuestan a la instalación de proyectos millonarios con beneficio social, como el Parque Eólico Chilam. En el primer trimestre de 2019, Yucatán fue la segunda entidad del país con mayor crecimiento económico. Se estima que la entidad se invertirá 90,000 millones de pesos solo en la instalación de parques de producción de energía eólica y solar. La energía eléctrica aquí ocupamos el lamentable segundo lugar en costo, en precio. Solamente en Baja California es más cara la energía eléctrica que en Yucatán. Y estos proyectos deben de incidir no solamente en una mayor capacidad para suministrar energía a la industria, al comercio y a los servicios, sino también debe de incidir en una reducción de los costos en el mediano plazo. A pesar de las condiciones económicas que enfrenta el país, en los primeros 3 meses del año, Yucatán creció 105% en empleos generados, con 4,772 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es el segundo estado con menor tasa de desempleo, con 1,7%. Además, se incrementó 20% el presupuesto en seguridad a beneficio de los ciudadanos y certeza a los inversionistas. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa. La litiasis, o mejor conocida como piedras en los riñones, es un padecimiento que afecta las vías urinarias y, aunque no lo crea, Yucatán encabeza la lista de estados con mayor número de casos. Yucatán es el primer estado con casos de piedras en los riñones y en las vías urinarias. Por eso, el donativo del nuevo equipo de litiasis al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán por la Fundación Gonzalo Río Arronte forma parte del proyecto de investigación
para mejorar la atención a pacientes con el padecimiento y conocer más de la patología para prevenirla. El urólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad, Juan Pablo Flores Tapia, dijo que con el equipo, el más moderno del mundo, posiciona al nosocomio yucateco como el mejor en América Latina en atender esta enfermedad. Este donativo posiciona al hospital, ¿sí?, a nivel nacional como el lugar más importante para hacer cirugías en piedras. Quiero que sepan que estos equipos se encuentran a nivel mundial dentro de los mejores. El director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Alfredo Medina Ocampo, recordó que son 5 los factores que propician alta incidencia en piedras en los riñones y vías urinarias, como la herencia, raza, nutrición, clima y agua, que afecta a más de 200,000 yucatecos. En el país, el padecimiento es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, en Yucatán ocurre lo contrario, además de un elevado número de casos en niños y adolescentes. Con el equipo y el proyecto de investigación se podrá saber más del origen de la patología, dijo Manuel de la Llata Romero, director de hospitales regionales. Estamos convencidos de que con esta aportación, con este equipamiento y con el recurso humano que tiene este hospital, vamos a lograr incidir en este padecimiento que es tan prevalente, tan frecuente en la península de Yucatán, y lograr además hacer una investigación que nos permita justamente aclarar esta pregunta que tienen ustedes de por qué se produce tanto en el país. No lo conocemos. Con imágenes de Luis Medina e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de temas de salud, si usted o alguien de su familia tiene problemas en la vista, no se preocupe, hay especialistas que se encargan de atender estos padecimientos y regresarle los colores de la vida. Presta atención a la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Isabel Cristina La Antigua Maldonado, cirujano oftalmólogo de Intralasic Mérida. La época de tener que estar atado a los molestos lentes de contacto y o de armazón ha quedado en el pasado. Si usted es portador de miopía, hipermetropía o astigmatismo y buen candidato para realizarse esta cirugía, puede usted llegar a tener una visión óptima, el llamado 20/20, con la tecnología alemana de punta que le podemos ofrecer en Intralasic Mérida. Gracias a nuestros resultados quirúrgicos y al apoyo de nuestros pacientes en Mérida, seguimos creciendo paso a paso con la mejor tecnología visual. En Intralasic sabemos que la vista es el sentido más importante para el ser humano, por lo que le invitamos a que acudan con nosotros a una consulta de evaluación donde le haremos una serie de estudios que nos van a proporcionar realizar un diagnóstico preciso para poder definir en el momento de la consulta si usted es candidato a realizarse la cirugía LASIK o no. Esta cirugía se recomienda a partir de los 18 años y con un amplio rango de edades, por lo que serían muchos los pacientes beneficiados en Intralasic Mérida. Momento de irnos a la pausa comercial, no le cambie, en muy poco tiempo estamos de regreso. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso y seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Vamos con más noticias, y es que si usted es fanático de las redes sociales, seguramente ya conoce a Nacho, un amigable can que funge como guardián de los habitantes de Ciudad Cauquel. Su casa es un supermercado ubicado a la entrada del fraccionamiento. Su dueño, uno de los viene que trabaja precisamente en el estacionamiento del supermercado. Las familias de Ciudad Cauquel tienen un guardián que no es humano, cariñoso y un poco travieso. Su nombre es Nacho. El perro mestizo llegó a un supermercado que se encuentra en la entrada del fraccionamiento. Hace 6 meses, Nacho era desconocido para todos. Llegó como hace 6 meses y tuvo mucha confianza con los clientes. Pues ellos le dan de comer. Lo aprecian mucho. Pues es noble, ¿no? Es noble, ¿no? Un día, una ciudadana intentó adoptarlo llevándoselo a su casa, y a la primera oportunidad el perro se escapó, regresando a su hogar actual. Vecinos aledaños a Ciudad Cauquel visitaron el supermercado de la misma empresa que se ubica en la colonia Pensiones y descubrieron que Nacho estaba perdido. Inmediatamente dieron aviso a uno de los franeleros que fue a buscar al perro y regresó caminando con él porque no quiso subirse a su coche. Nacho tiene varios amigos ahora. Los franeleros que elaboran en el súper son su familia, pues ellos lo cuidan, suministrándole la comida y agua que la gente le regala. Nos dan la comida y cuando sea hora se los damos. Sí, porque varios vienen, nos preguntan si ya comió, ya no sabemos que comió. Y nos dan, un rato más se los damos. Pues se los damos. ¿Y el agua? Eso, ahí lo compramos también. Pese a que es un perro de la calle, Nacho es de paladar fino, debido a que no come cualquier alimento. Y después de un buen rato que Nacho lo estábamos convenciendo para que comiera, ahora sí se animó, porque parece ser que le gusta más la comida de humanos que la que está hecho diseñado para los perros. Pero al parecer el hambre le ganó. El can es muy cariñoso con las personas y algo gruñón con los autos. Nacho ya aprendió la lección. Ya no se sube a los automóviles debido a que no quiere que nadie lo aparte de sus familias de Cauquel. Menos ahora porque duerme con aire acondicionado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Si acude a ese supermercado ubicado a la entrada de Ciudad Cauquel, puede saludar al buen Nacho. Vamos con otras cosas, y es que si de algo pueden presumir nuestras cocineras tradicionales es de poseer un buen sazón. Justamente ese es el caso de doña Mirna, quien ofrece una gran variedad de guisos a la leña. Así que juntos vamos a Tecash para colarnos hasta la cocina. Tres décadas de elaborar platillos tradicionales a la leña, tradición que heredó de su papá. Comenzó a cocinar con la intención de ganar el dinero que requería para salir adelante junto a su esposo e hijos. Mirna Gorosica Buenfil elabora rico puchero, mondongo a la andaluza, queso relleno, pokchuk empanizado, que a diario disfrutan los comensales que visitan la cocina Mirna ubicada en Tecash. Desde temprano comienza con la elaboración de los guisos, entre ellos potaje de alubias y pezuñas rebozadas acompañadas de frijol colado y arroz blanco. Pero antes de la cocina empecé con tamales, pibes, panuchos, salbutes. Terminando ese lapso, yo empecé con mi cocina. Lo necesitamos con los chamacos. Mis hijos terminaron 2 maestros, un ingeniero, una contadora y dos ¿cómo se llama estos? El licenciado de turismo. Mi esposo fue maestro, pero pues ya sabe usted, esa época de 30 años, era un sueldo. Pues Diosito nos regaló 6 hijos. Empiezan a estudiar y yo decía, con un sueldo, ¿qué hacemos?
Luego de 30 años de cocinar, doña Mirna reconoció la preferencia de sus clientes que la convirtieron en un referente gastronómico de Tecash. Tú tienes las manos, porque yo ya me dijiste tal comida cómo se prepara. Yo lo hago y a veces no me sale como a ti te sale. Por amor, por tener paciencia, por el gusto de uno, porque la cocina es un gusto. Por eso, gracias a Dios, mis clientes ya me conocen, ya saben el sabor del frijol con puerca a la leña. Actores, deportistas y otras personalidades disfrutaron de las delicias de doña Mirna, que ofrece un toque especial a sus platillos, el cariño con los que los prepara. Solo nos resta decir a ustedes buen provecho y no se olvide de visitar la cocina Mirna de Tecash. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. No queda más que decir que buen provecho y enviarle a saludos a doña Mirna hasta Tecash. Vamos con otros temas, monumentales edificios con un toque regional que se conectan con el pasado maya. Se trata del estilo no maya que fue decretado por el gobernador Felipe Carrillo Puerto. En el socialismo yucateco, desde Salvador Alvarado hasta el gobierno de José González Beitia, se desarrolló una arquitectura que, además de monumental, tuvo toque regionalista vinculada con el pasado prehispánico maya, buscando asociar el desarrollo del Estado con las demandas de la sociedad indígena. A partir de ahí, se concibió el estilo neomaya que reflejó el discurso de los gobiernos socialistas, reivindicando la identidad de los indígenas mayas, con un mensaje de identificación ideológica de atender las demandas de los sectores más pobres. Era una arquitectura hecha para mandar un mensaje simbólico de asociación con, en este caso, las demandas de los indígenas mayas, ¿no? El vínculo fundamental es de naturaleza política, es decir, el gobierno quiere mandar un mensaje de asociación con los objetivos de las clases populares. Y las clases más pobres de entonces, como hasta ahora, son las indígenas. En ese sentido, Carrillo Puerto particularmente asocia todo lo que sería, digamos, toda la imagen de gobierno con las formas neomaya. Por medio de la arquitectura, el gobernador Felipe Carrillo Puerto emitió un decreto para que la obra pública tuviera estilo neomaya. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Y a través de una exposición conmemoran los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, genio italiano que pintó la famosa Mona Lisa. Una réplica certificada de la Mona Lisa, catalogada como la obra pictórica más famosa del mundo, así como réplicas a escala de los inventos de Leonardo da Vinci, conforman la exhibición 500 años de Leonardo. Podemos ver réplicas exactas, por ejemplo, el retrato muy famoso de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Vamos a encontrar reproducciones a escala de los inventos que realizó. Una carta original certificada de la carta de presentación de Leonardo da Vinci. Estamos exponiendo esto y sobre todo un audio en la que explica la vida de Leonardo da Vinci. Entre las réplicas de los inventos exhibidos que forman parte de colecciones privadas de yucatecos, comentó: el primer tanque de guerra, el submarino, estamos hablando del helicóptero, del martillo de levas también. La exposición se lleva a cabo en un colegio particular, en el cual durante todo el mes de mayo los alumnos llevarán a cabo diversas actividades para conmemorar la muerte del inventor italiano. Estamos celebrando a uno de los grandes genios, no solamente en cuanto a las áreas de anatomía, matemáticas, arte, filosofía. Estamos celebrando pues 500 años de la muerte de un grande de la historia. Y creo que es importante conocer la vida de Leonardo da Vinci. El docente dijo que esta exposición bilingüe podría llevarse a otras escuelas con el fin de que las nuevas generaciones conozcan la vida del genio italiano. Porque aportó para las matemáticas, para la anatomía, para la botánica,
para la filosofía. Sin este pensamiento de ese hombre, creo que la ciencia no hubiese avanzado tanto. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a la pausa comercial, pero enviamos un saludo hasta Canqué y es para José Chalé, que está disfrutando de Teleyucatán te informa, y también para Francisco Sarabia, que se reporta a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Pausa comercial y volvemos. Todos a bailar este domingo 12 de mayo al municipio de Santa Elena para celebrar su fiesta en honor a su santo patrono, San Mateo, con la presentación del Chino González y su grupo Azabache. La grabación comienza el domingo a las 7 de la tarde para bailar con Teleyucatán. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto que sigan con nosotros, tenemos más noticias. Mire, Cisal está ubicado entre la Reserva Estatal El Palmar y la Reserva de Ciénegas y Manglares del Oriente de Yucatán. En su cielo, bellas aves migratorias como el pato canadiense arriban cada año buscando el cobijo de las cálidas aguas del Golfo de México. Es un sitio perfecto para hacer actividades, para pasar un día en la playa y disfrutar de su gastronomía. Legendario puerto de cabotaje con playas de arenas blancas y exóticos escenarios naturales. Situado entre dos reservas naturales protegidas, vestigios mayas, manglares, ojos de agua, lagartos, aves endémicas y migratorias, Cisal se levantó desde el año 1200 después de Cristo. Es el único puerto, consideramos, en el estado de Yucatán que tiene la fusión de la historia y cultura de un puerto muy antiguo, un puerto maya, hasta ser un puerto internacional de intercambio mercantil, fusionado con la playa, sol y el medio ambiente de áreas naturales protegidas. Históricamente, Cisal es importante por sus calles grandes, por sus hechos, personajes y edificios que burlaron el tiempo para contar esas anécdotas. Está la Casa de la Emperatriz, la Exaduana Marítima, el Fuerte de Santiago, la Casa del Monifato, que son los edificios más conservados que actualmente podemos visitar y conocer. Es un puerto de pescadores, con alternativas turísticas como la observación de flamencos, senderos interpretativos, tours en bicicleta, observación de lagartos y recorridos al ojo de agua. Cisal es tierra de artesanos. Muchas personas se dedican a hacer principalmente artesanías de concha, de coco, hacen figuras talladas ahora sí con el fruto del coco. Básicamente lo que estamos persiguiendo es refrescar nuestro portafolio de productos turísticos, mostrar que Yucatán
es más que zonas arqueológicas, más que haciendas, cenotes. O sea, hay cosas que toca mostrarle a Yucatán y básicamente la Secretaría lo que está haciendo es identificando aquellos productos turísticos. Ubicado al poniente de Yucatán, a 49 kilómetros de Mérida, Cisal goza de la conjugación perfecta entre la naturaleza y la cultura. Una opción diferente para disfrutar el ecoturismo sustentable. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lip de Nojeda, Teleyucatán te informa. Las cocineras tradicionales, artesanías y también los sitios naturales como los ojos de agua son parte de los atractivos turísticos de Cisal. En la siguiente entrega vamos a recorrer el manantial de Tzulha, esto el día del mañana aquí en este mismo espacio, así que no se lo pierda. Vamos con otras cosas, cielos despejados con baja probabilidad de lluvia. Para este día en la Blanca Mérida se prevén temperaturas de hasta 38 grados, pero Valladolid no se queda atrás con 36 grados. Para más detalles, ya lo sabe, como todos los tardes, vamos con el pronóstico del tiempo. Mitad de semana y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en combinación con una vaguada en el occidente de la región, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvia en el noreste, centro y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima estará entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Tome sus precauciones y ahora imagínese esto. Está guisando el caldo para el almuerzo o un frijol colado y necesita un chile xcatic para sazonar la comida. Entonces, solo sale a su patio y lo toma de su propio huerto. Esto puede ser posible y varias personas lo podrán hacer, pues le platico que este día se obsequiaron más de 50 plantas de este chile aquí cerca, en la Plaza Grande. Esperando una planta para sembrar desde temprano, largas filas de personas de todas las edades se congregaron en la Plaza Grande. Más de 70 plantas de chile xcatic se obsequiaron a los ciudadanos interesados en elaborar su propio huerto. ¿Usted tiene plantas en su casa? Sí, sí tengo. ¿Le gusta hacer esto? Sí, también. ¿Me parece la opción que están poniendo aquí cerca de los ciudadanos para que aprendan cómo hacer ese tipo de huerto? Muy bien, porque así nos entretenemos, aprendemos, crecemos y me parece muy bien. Mediante un taller, los asistentes aprendieron con qué frecuencia regar las plantas, cómo cuidarlas y trasplantarlas. ¿Qué le pareció lo que le enseñaron hoy? Pues muy fantástico, porque me encanta sembrar y luego cosecharlo, comerlo. Por supuesto. Ahorrarse el dinero igual, ¿no? Y exactamente, ahorrar algo de dinero porque está cara las lechugas. Posterior al taller, los participantes recibieron semillas de chile habanero, lechuga y betabel. Pues la verdad me parece muy interesante porque pues sería bueno que cada uno podamos tener nuestra plantita, aunque sea en maceta, en nuestra casa, ¿no? Me explicaron cómo poner con la tierra, me dieron una semillita y venía en verdad a adoptar un árbol, pero parece que pronto se terminaron. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por el favor de su compañía en El Touch de la Semana. Quédese con nosotros, llegan nuestros compañeros de los deportes Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes.
La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde estaremos platicando con todos ustedes información del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer los Leones en el Parque Cuculcán ganaron el primero de la serie a los Tecolotes de los Dos Laredos por pizarra clara y amplia de 14 carreras a una. Propiamente la tercera entrada y la quinta entrada fueron claves para el éxito melenudo. Joaner Negrín en el centro del diamante se apuntó su victoria número 4. Además hubo un triple play al batazo de Luis Juárez. Bueno, pues hubo una triple matanza en el episodio número 4. Le tendremos todos los detalles en información de la Universiana. Bueno, pues hoy entró en actividad la disciplina del tenis de mesa. Ricardo Villa por equipos, bueno, pues tiene su primera victoria. Este evento que va a estar concluyendo hasta el próximo sábado. Y en la entrevista en el estudio, hoy la oportunidad de platicar con Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, así como con Juan Diego Cervera, clavadista, en la víspera de que este viernes arranca en Yucatán, pues la Olimpiada Nacional 2019. De todo esto y mucho más estaremos hablando en esta emisión. Antonio Lizama, con el gusto de siempre, te saludo. Arrancamos. Así es, correcto, señor Peniche, muy buenas tardes allá en casita, gracias por seguirnos. Rapidito vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, primero en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros.
Y antes de irnos a la primera nota, comentar que pues hace unos instantes la directiva de los Venados de Yucatán anunció ya la contratación de Sergio Orduña como director técnico y todo su cuerpo técnico para encarar lo que va a ser la campaña Apertura 2019 y Clausura 2020 de la Liga de Ascenso. Todavía el lunes platicábamos que no se había renovado el contrato para Sergio Orduña. Ya es oficial, se mantiene el técnico con los Venados de Yucatán. Vamos al rey de los deportes. Los melenudos triunfaron 14 carreras a 1 ante los tecolotes ayer en el Parque Cuculcán y este hace el resumen. Los Leones de Yucatán armaron salvaje ofensiva de 16 imparables y contaron con hermético picheo del cubano Joaner Negrín para vencer 14 carreras por 1 a los tecolotes de los Dos Laredos al iniciar la serie en el Parque Cuculcán. Negrín lanzó una auténtica joya durante 5 entradas, donde solo aceptó una carrera y recetó 2 ponches, suficientes para acreditarse su cuarto triunfo de la campaña. Al astro cubano lo relevaron Oscar Félix, Aldo Montes, Julián Arballo y Dalton Rodríguez. Yucatán armó feroz ataque de 5 carreras en la tercera tanda, producidas por inatrapables de Luis Juárez, Jason Asensio, Alan López y JJ Aguilar. Luego, en el quinto rollo, sacaron de nuevo la garra para anotar en 7 ocasiones y asegurar la victoria. Tecolotes evitó la blanqueada en el segundo capítulo, cuando Josh Rodríguez consiguió timbrar, aprovechando un imparable de Luis Flores. La derrota fue para Sergio Mitre, y esta noche, en el segundo de la serie, están anunciados César Valdés por las Fieras y Gerardo Gutiérrez por los Emplumados. Bueno, y en el tema de la universidad arrancó el tenis de mesa y también el balonmano. Arrancó este miércoles en el multigimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán la primera ronda del tenis de mesa de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Y en el primer día, el equipo de la Universidad Anáhuac Mayab, integrado por Carlos Zamora, Luis Mejía y Ricardo Villa, vencieron 3-0 a la Universidad de Veracruz. La verdad que empezamos ya, es mi primera universidad, es una emoción diferente a todos mis torneos, estar en casa también, que estemos pues con todo el apoyo de la universidad. Ahora jugamos contra Veracruz, un partido pues cómodo hasta cierto punto, y bueno, empezamos bien el día con una victoria. Ahora vamos a jugar contra la Ciudad de México, la Universidad de Ciudad de México. Esperemos pues igual tener el mismo resultado que tuvimos en el primer partido. Para Ricardo Villacán, esta es su primera universidad y el hecho de jugarla en casa, aseguró, lo hace sentirse más cómodo. Pocos jugadores conozco, pues que he estado con ellos en toda mi generación. Hay algunos jugadores que tienen bastante nivel, compañeros que han estado conmigo en selección nacional. Y bueno, ahora estoy empezando a ver qué tal está el nivel. Todos los niveles han sido fuertes hasta ahora y pues bueno, tratar de mantenerme constante para poder sacar el resultado esperado en todas las pruebas. Las competencias del tenis de mesa continuarán hasta el próximo sábado. Ricardo Villa, además de jugar en la modalidad por equipos, competirá en dobles, dobles mixtos y la estelar, la individual. En la disciplina de balonmano rama femenil, que tiene como sede el gimnasio del CDU de la UADY, la Universidad de Colima derrotó 19-15 a la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en información del béisbol varonil de la Universidad, la UADY vence 20 carreras a 5 a Poza Rica. Con esto la UADY pasa a la siguiente ronda. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista en el estudio. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar.
Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Regresamos a Deportes de Tele Yucatán Te Informa y bueno, ya está todo listo porque el próximo viernes arranca ya las acciones de la Olimpiada Nacional. Bueno, y con nosotros se encuentra Carlos Sáenz Castillo, quien es el director del Instituto del Deporte del Estado, y también, pues bueno, este gran deportista, el clavadista Juan Diego Cervera, que bueno, también ya estará viendo acción el próximo viernes. Pues bueno, ya la cuenta regresiva terminó, mi estimado Carlos, y ya el próximo viernes arrancan las competencias de la Olimpiada Nacional. Es correcto. Bienvenido. Hola, muchas gracias Tony, muy amable por la oportunidad de compartir pues un poco de lo mucho que estamos generando en el tema de deporte. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de acompañar a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE en la ciudad de Chetumal, con la inauguración formal de esta edición 2019 de la Olimpiada Nacional. Y pues bueno, la realidad es que estamos muy contentos, hemos tenido un arranque por demás de lo esperado, tenemos poco más de 20 medallas de oro. La realidad es que la delegación, el contingente yucateco va por muy buen camino, pero la primera de las 8 disciplinas que el Estado va a albergar inicia este próximo viernes 10. Me parece que no hay mejor regalo para las madres que tener la oportunidad, quienes tienen un atleta, de poder acompañarlos. Y en este caso, pues también el que Juan Diego, una de nuestras promesas yucatecas, pues va a ser nuestro mejor referente para esta disciplina de cara a la edición 2019 de la Olimpiada. Así es, como tú bien comentas, ¿no? Y mi estimado Juan Diego, pues bueno, ya empieza la Olimpiada para ti el próximo viernes. Digo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vienes preparado? ¿Va a ser en casa, digo, con tu gente, apoyándote? ¿Más tranquilo, nervioso? ¿Cómo te sientes ya de cara a la Olimpiada? Pues me siento bastante bien, ya que me encuentro en mi casa, por así decirlo, pero el viernes empiezan los infantiles, yo empiezo hasta la siguiente semana, por ahí del martes, miércoles, jueves y viernes. Empezamos ya con los juveniles, va a ser una competencia bastante difícil como todas las demás, pero como siempre dando lo mejor y buscando la presea dorada. ¿Tu fuerte cuál es, Juan Diego? Pues ahorita me especialicé en la prueba de plataforma de 10 metros, es la prueba que tenemos más probabilidad de la medalla de oro, pero tanto igual como las otras pruebas tenemos igual las posibilidades. Y Carlos, arrancó ya la Olimpiada, ¿no? Ya en Quintana Roo ya había empezado algunas competencias. Digo, se está empezando bien. El ajedrez trayendo buenos resultados, por allá también el taekwondo. Y ahorita ya viene aquí en casa, ¿no? Sí, es correcto. Empezando bien. El viernes pasado ya iniciamos con la disciplina de natación. Posteriormente tuvimos la de ajedrez, que fue considerado el equipo, la delegación Yucatán, como el mejor equipo a nivel nacional. La verdad es que tuvimos una muy buena representación. Y al día siguiente, pues ya también con natación, ¿no? Entonces, bueno, a partir del día de ayer iniciamos en el estado de Chihuahua con atletismo. Y así subsecuentemente, bueno, la verdad es que hemos empezado bien. Tenemos poco más de 20 medallas, 24 medallas de oro. Eso augura buenos resultados, ¿no? Pues estamos en un proyecto conservador. Consideramos que tenemos todas las condiciones, estamos invirtiendo mucho en estas nuevas generaciones para pensar en que podamos refrendar este cuarto lugar a nivel nacional. Yucatán listo ya con todas las instalaciones para recibir a partir, pues creo que mañana ya empiezan a llegar los atletas, correcto, ¿no? A partir de mañana, día 9, empiezan a llegar, el viernes 10 ya empiezan las competencias, tal y como mencionaba Juan Diego, con las categorías infantiles. Estamos listos, esta es una fiesta, una gran fiesta deportiva para la ciudad, para el Estado, por supuesto. Estamos haciendo lo necesario también en materia deportiva para brindar a nuestros atletas las condiciones en lo local, tal y como mencionabas. Me parece que en el caso de clavados, las condiciones a nivel del mar, el clima, la localía, la porra, la familia, me parece que vamos a tener muy buenos resultados. Juan Diego, pues bueno, tú entras todavía, algunos días te faltan, ¿no? Porque tú eres ya de Olimpiada Nacional.
¿Cómo ves el parámetro para ti en esta Olimpiada? ¿Quiénes vienen fuertes? ¿Por allá qué estados? ¿Por allá qué compañeros de otros estados crees que son a vencer? ¿Cómo te has preparado tanto físico y mentalmente para ya enfrentar esta Olimpiada? Pues mi preparación de este año ha sido bastante fuerte. Empezamos el año con buenas competencias, buenos resultados como el centroamericano. Y siento que esta Olimpiada va a ser mejor que todas, ya que he tenido años de preparación. Siento que los resultados van a ser bastante buenos. Me siento bastante emocionado, confiado de poder competir aquí en mi alberca. Digo, originalmente está la Olimpiada concentrado netamente en lo que son estas competencias, pero después, ¿qué viene? Después de la Olimpiada Nacional sigo un campamento en Jalisco que es rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Ahí tus posibilidades? Pues ahí las posibilidades son bastante altas, ya que voy a hacer dupla con el medallista olímpico de Londres, Iván García. Ah, Iván, ¿cómo no? Y con sincro mixtos con Pablo Espinosa. Perfecto, pues que haya muchísima suerte y ojalá y también te tengamos próximamente aquí ya con la medalla colgada y bueno, sea cual sea el metal, pero bueno, esperamos una medalla para Yucatán. Y Carlos, pues ya finalmente, pues alguien que venga para lo que es la inauguración de la Olimpiada, se piensa tener algún pues directivo, podría venir Ana Guevara o cómo se está ya trabajando de cara a la logística de eso. La realidad es que tenemos la invitación por parte de Conde para considerar que en el marco de la universidad, en la cual también somos sede, bueno, la UADY de alguna manera tiene la responsabilidad y nosotros estamos apoyando con la infraestructura, de que venga la titular de CONADE para la clausura de la universidad. Esto pues de alguna manera nos permitiría también preparar una agenda para poder mostrarle las condiciones que el Estado tiene y la oferta en materia deportiva que nosotros podemos brindarle para también en esta alianza de los gobiernos estatal y federal poder ir caminando de la mano. Perfecto, pues le deseamos muchísima suerte a Juan Diego, el mejor de los éxitos. Muchas Carlos, gracias, nosotros como anfitriones pues vamos a hacer todo porque Yucatán pues bueno tenga unos buenos resultados. Gracias a usted allá en casita por seguir con nosotros, nos vemos mañana. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas... Talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. Muchas gracias por seguir con nosotros, por supuesto, sacando la garra, sacando a León que llevamos dentro. Estamos hablando del béisbol, los Leones, el mal arranque en esta campaña. Yucatán conjuntamente con Campeche y también Tabasco andan en la parte baja de la zona sur, donde Oaxaca pues se ha encaramado al liderato. Ahora los Leones enfrentando en el Cuculcán al equipo de los Tecolotes. Tony, para ti, ¿cuál sería la medida a tomar por esta situación? El cambio de manager, renovar el picheo, buscar nuevos refuerzos. ¿Cuál sería tu mira, yo creo que por allá pues, dicen que siempre rueda por la parte más alta y en este caso es la cabeza del manager, pero yo creo que también por allá haber trasfondo algo de vestidor, ¿no? De los jugadores de que no están muy a gusto a lo mejor con el manager. Yo siento que debe haber algo allá trasfondo que está impidiendo que el equipo marche a como nos tiene acostumbrados. Por ahí decía Juan Carlos que están desinteresados, puede ser, pero yo pienso, ¿no? Que si a la directiva no le hubiera interesado el equipo, no hubiera armado un buen pues club para esta campaña, pelear. Ahora,
Yo les pregunto a los tres invitados, Juan Carlos, don Luis y el estimado Andrés, a lo mejor estamos pecando de mala fe o tal vez estamos hablando de más. Ahora, ¿no estaremos o estaremos acostumbrados a que a la directiva nos arme un trabuco y ver siempre a este equipo ganador? Y ahorita que le está yendo mal, ¿estamos criticando? Sí, Antonio, pero aquí hay una cuestión. No solamente le está yendo mal al equipo, le está yendo pésimamente. Y para lo que la afición merece y también está acostumbrada, yo entiendo que pudiéramos no tener un liderato, pudiéramos entender que no estemos barriendo la liga, pero estar entre los tres, entre los cuatro, ponle los cuatro y a 3-4 juegos de distancia del primer lugar. Pero la situación en la que está el equipo y la manera en que se ha perdido, pasividad, sobre todo la pasividad, se critica la indiferencia, lo que decía hace un rato. Por ejemplo, el juego que se perdió la semana pasada en León, que creo que fue el primero de la serie, ya se había ganado, se dejaron empatar varias veces, estaban ganando creo que 14-10 en la séptima o octava entrada, y ya con dos outs en la novena, en la salida de los Bravos, les pegan home run con gente en base y pierden el juego 15-14. El domingo en la Ciudad de México, lo mismo. Y con 2 outs. Se ganaron 2 juegos en serie, pero con esas derrotas que no debieron de haberlo sido, habría regresado el equipo de la gira por León y por México con 4 triunfos y solamente 2 derrotas. Entonces, el manejo que se dio, sobre todo en el picheo, en el último de la serie contra los Diablos Rojos, yo creo que es lo que, vamos a decir, no sé si derramó la gota en el vaso, porque pues no ha sucedido nada de cambios, pero sí fue un golpe moral muy fuerte para la afición. O sea, ver que ocurrió lo mismo que le ha costado tantos juegos al equipo y que no se hace nada, yo creo que eso sí ya causó una desazón muy grande. ¿Habrá trasfondo, como decía, problemas en vestidor? Yo creo que sí, debe de haberlo, Tony. Pero el problema es, a lo que yo voy, insisto, todo es que, ¿por qué pon que no haga nada la directiva, que le dé un voto de confianza a Luis Carlos Rivera, para quien manifestamos todo nuestro respeto. Claro. Pero a lo que yo voy, ¿por qué la directiva no se ha manifestado? No ha enviado un comunicado. Aceptando la situación y comprometiéndose, afrontándola, asumiendo un compromiso con la afición. Yo creo que más que una racha ganadora súbita, lo que la gente está esperando es eso, una reacción de la directiva. Una reacción, una respuesta y claro, el compromiso de los jugadores de ponerse pues todas las pilas para tratar de salir de este problema. Luis. Muchas series realmente ya caminan en lo que es el rol regular. Se han visto pocos triunfos en casa, pocos triunfos en la gira, negativo todo. Realmente, como tú dices, ¿hay alguna comunicación de los directivos que digan, estamos trabajando, estamos tratando de enlazarlos con gente para que nos traigan un picheo mejor, vamos a renovar, no a los abridores, a lo mejor el relevo de Mesa, de Nemes, los que tengan? Ni siquiera una disculpa, porque todavía relativamente se está comenzando la temporada, pero sí ver un compromiso de ellos, ¿no? Ver un compromiso de ellos y responder, emitir una postura sobre por qué está pasando lo que está sucediendo y renovar el compromiso con la afición. Y seguro que la afición va a estar muy pendiente de la reacción de ellos con la explicación que den por qué está caminando el equipo así. No culpar en un momento al manager, él tiene su trabajo, los demás también tienen que hacer lo mismo. Sin embargo, yo creo que ha sido responsable en algunas ocasiones, Luis. Exacto. Faltan todavía pues 5 o 6 meses, apenas va el primer mes, decía Juan Carlos, el mes de abril es el que ha transcurrido. Andrés, mucha gente dice todavía falta tiempo, pero cuidado porque esto puede ser un arma de 2 filos. Si no compones ahora y esto sigue transcurriendo, cuando te des cuenta ya se fue la mitad. Ya no se puede permitir que siga así, Mario. Sí. Yo pues les puedo decir que una frase que me pegó la semana pasada, que no había captado al 100% hasta que se fueron a la gira, que decía, en el primer mes no puedes ganar el campeonato, pero sí lo puedes perder. Entonces, ahí está todo lo que todos ustedes están comentando y varios también compañeros de los demás medios de comunicación. Pero yo insisto que el mal de los Leones de Yucatán no está en el manager, porque el manager no pichea, tampoco batea, él solo mueve las piezas. Exacto. Y él mueve las piezas que tiene, él mueve las piezas que le puso el club para que pudiera mover a los Leones de Yucatán. Sin embargo,
pues no se le está dando la situación. Un Dalton Rodríguez muy joven, que tiene hambre de triunfo, sin embargo, no se le da la situación. Norman Elenes, 0 ganados, 3 perdidos para el relevo. También está Andrés Ávila, entre otros, que pues la verdad no buscan un horizonte. Y algunos extranjeros que vienen con etiqueta de grandes ligas, pero son extranjeros ya grandes, que ya no los quieren. ¿Por qué no los quieren en Estados Unidos? Porque ya están grandes de edad y bajan a Liga Mexicana. Digo, no es que sean malos, pero bueno, ya a su edad, cierta edad, pues ya no nos dan el mismo, ¿no? Y aquí es un béisbol diferente, Tony, que se juega, puede ser. Ya para conclusión, otra vez el tiempo nos gana. ¿Cambiar y reforzar el picheo de relevo o cambiar al manager para acabar con esta solución? Con todo respeto, yo creo que las dos cosas. Andrés. Yo creo que el relevo. Luisito. Yo creo que el relevo está mal, malísimo el relevo. Correcto, yo igual, me voy por el relevo. El relevo está mal. Por las dos. Manager, dirección y el picheo de relevo. Hay que modificar por completo al equipo. Urge salir de esa parte baja del standing. Y bueno, vamos a estar pendientes con todo el deseo de que cambie el panorama para los Leones de Yucatán. Luis Cardeña, te agradezco. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, amigos de Yucatán, por estar con nosotros. Tenemos un espacio de deportes y qué bueno que lo aprovechan para saber qué hacen los Leones, si rugen o se están quedando abajo. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Mario, gracias a todos ustedes, amigos. Y nuevamente el exhorto, hay que ir al estadio, hay que apoyar al equipo, hay que exigirle a los jugadores, pero siempre de una manera respetuosa. Que entiendan ellos que estamos con ellos, que son parte de nuestra idiosincrasia como representantes del equipo más importante que hay del deporte en Yucatán. Andrés, Tony, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Freddy Ríos está listo para platicar con José Mansur Argüelles, entronizado en el Salón de la Fama de Estados Unidos del boxeo. No se vayan, esto se pone bueno. Estás en el juego. ¡Saca la garra! Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. La temporada de béisbol ya inició. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Amigos, como siempre, muchísimas gracias por no bajar la guardia, continuar con nosotros en este su último capítulo de este gran combate lleno de honor, de prosapia, de boxeo grande, nuevo inquilino yucateco al Salón de la Fama del Boxeo Mundial con sede en California, y la verdad nos emociona mucho y es un honor presentarles a don José Mansur Argüelles. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Muchas gracias, Freddy, por invitarme a este programa. Pues qué barbaridad, qué emoción tan grande sentimos cuando nos enteramos primero de que ibas a ingresar a ese importantísimo recinto tan histórico, de tanto abolengo, de tanta historia, pero sobre todo que lo haces junto a figurones de la talla de Julio César Chávez, papá, de la Chiquita González, de Michael Carvajal, en fin, prácticamente entraste en esa generación 2019 de grandes boxeadores. Platícanos un poquito de esa experiencia que la verdad nos emociona muchísimo. Bueno, pues primero que nada quiero dar gracias a ti, Freddy, y a toda la afición que ve este programa. Pues fue un orgullo para un servidor haber sido invitado a estar en el Salón de la Fama. Una sorpresa muy grande. Y
no me esperaba estar con tan grandes personajes del boxeo sentado en la misma mesa recibiendo este honor. Pero esto no es nuevo. José Mansur empieza en su carrera como oficial de ring ya hace algún tiempo. Estamos viendo ahorita pues primero vamos a presentarles esto, un guante hecho en México, Cleto Reyes, con las firmas de grandes figuras que estuvieron contigo allí en el Salón de la Fama. Vemos a Michael Carvajal, vemos a la Chiquita González, en fin, pues hay más de, no sé, pues habrá unas 15, 20 firmas allí de gente de primer nivel. Sí. Y el invitado especial, si me lo permites, este trofeo. ¿Qué significa para José Mansur? Porque para Yucatán es un gran honor, pero para José Mansur este trofeo. Esto no me lo esperaba. Y es una gran satisfacción tener esto. Hasta ahorita no me lo creo. Lo veo en mi oficina puesto y digo, wow, qué hermoso está. La verdad que es una joya y sorpresa muy grande. Y ¿qué más te puedo decir? En estos momentos me siento una persona muy humilde porque siento que no me merecía esto. Hay otros con más experiencia en nuestro territorio mexicano, con mucha mayor carrera, pero así se decidió y yo fui el elegido. Bueno, José, yo creo que para que un grupo de tan experto a la hora de elegir a los inquilinos, a las generaciones que van entrando, pues ciertamente pues tiene mucho que ver en la calidad de la gente, pero inmersa en esa calidad pues está la calidad humana de la gente. Tú te has sobresalido siempre como un hombre ordenado, pero si nos vamos a tu quehacer boxístico, hablar de más de 100 combates, alrededor de 120 combates sirviendo de jueces en esa difícil profesión, vamos a decirlo así, de juecear combates. El boxeo pues, es un deporte 100% apreciativo, sí. A menos que termine por nocaut, pues se tienen que ir a los puntos, y es una cuestión que no cualquiera hace. Y si has estado en tantos países, en Rusia, Inglaterra también, ¿verdad? En Estados sí. Unidos, en México, jueceando, pues quiere decir que tu calidad como tal, pues da lugar para este tipo de reconocimientos. Bueno, eso se vino dando conforme pasaron los años. He trabajado en todo tipo de peleas, de 4 rounds, de 6 rounds, de 8 rounds, de 10 rounds y de 12 rounds de campeonato mundial. El valor de esto, que yo creo que es lo que yo tengo, es de que he hecho trabajo de juez, de supervisor, más de supervisor de peleas que de juez, de asistente del supervisor, de checador en los camerinos de vendajes oficialmente. He hecho toda esa carrera completa en lo que es el trabajo de nosotros como oficiales de ring. Y aparte de eso, pues he sido favorecido por el Consejo Mundial de Boxeo, donde han solicitado dar cursos de capacitación para oficiales de ring en las comisiones de boxeo de la República Mexicana. He asistido sin cobrar un centavo, todo eso es por voluntad y porque me gusta. Y me tienen la confianza y donde me lo han pedido he estado. Bueno, hablar del Consejo Mundial de Boxeo y hablar de un oficial de tanta experiencia, de ya tantos años metido en esto, pues habla de que además has tenido responsabilidades tan grandes como por ejemplo la Federación de Comisiones de Boxeo. Sí. Fui presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, que fue la FECOMBOX. Sigue trabajando y tuve el gusto de que cuando yo entré nada más estaban afiliadas 35 comisiones de boxeo en la República Mexicana, que ya sabes que son muchísimas. Porque vamos a recordar que las comisiones no son estatales, son municipales, son miles de municipales municipios. Y son autónomas. ¿Sí? Entonces es voluntario que se afilien. Y yo cuando me retiré lo dejé con 116 comisiones de boxeo afiliadas a la federación. El proyecto es muy bueno,
es para principalmente el cuidado médico de los boxeadores. Eso es lo que estaba trabajando la federación. Ahorita en realidad no estoy en la Federación Mexicana de Boxeo, yo renuncié a la federación hace 2 años, me retiré prácticamente de la Federación Mexicana de Boxeo. Estoy dedicado nada más a lo que me soliciten del Consejo Mundial de Boxeo. Pero además te haces cargo de la Comisión de Box y Lucha Libre del municipio de Mérida. Estuviste allá periodos donde también se rescatan muchas cosas que siguen funcionando actualmente en la comisión, aunque también hay que reconocer que la gran historia del boxeo estuvo en los años 70. Definitivamente, la historia del boxeo yucateco pues fue antes de que yo llegue a la presidencia de la Comisión de Boxeo de Mérida. Fue la gran época de oro del boxeo yucateco. Es que tú lo veías en Los Ángeles. Lo veía en Los Ángeles porque allá radicaba y ahí vi a todas nuestras grandes figuras. Perfecto. Pues, don José, la verdad que reitero mi honor, mi gratitud por habernos acompañado hoy y pues qué honor, de verdad estoy muy emocionado. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todo tu público. Y Yucatán estuvo presente en Estados Unidos y en el mundo. En más de 1.555 periódicos en el mundo salió Yucatán. Don José Mazzucco. Muchas gracias, don José, pero sobre todo, gracias a usted. Estuviste en el juego. A continuación, y después, por Tele Yucatán. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos 12:30 del día por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta cita puntual de las 8 de la noche. Como siempre, le estaremos presentando en los próximos minutos a total detalle la información que acontece en Yucatán. Patricia Espinosa está de igual forma aquí informando en lengua de señas mexicana.
Es un gusto saludar a mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo y por supuesto con todos ustedes que nos acompañan noche a noche en este su espacio Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos, como bien decimos, en el touch de la semana. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal promueve al Estado ante las grandes empresas automotrices. Yucatán, el lugar correcto para invertir, así destacó ante los consejeros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El estado de Yucatán es uno de los mejores lugares para invertir, pues ofrece seguridad, conectividad, alta calidad en la mano de obra, posibilidades de desarrollo profesional, así como múltiples opciones en cuanto a cultura y diversión, lo que lo hace el lugar correcto para invertir, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dosal. Ante los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, asistió como invitado especial a la reunión de consejo directivo, quienes buscan información de las posibilidades que ofrece el Estado en posición geográfica, incentivos, capital humano y calidad de vida, entre otros rubros que promoverán a Yucatán como destino favorable para la inversión. El evento realizado en la Ciudad de México fue encabezado por el presidente del Consejo, Eduardo Solís Sánchez, a quien el gobernador presentó las cualidades y ventajas por las que Yucatán es la elección correcta para invertir. Específicamente para el ramo automotriz, el Estado tiene experiencia con la industria, pues operan Leoni, AirTemp, Milsco de México y se concretó la llegada de la japonesa Uchiyama Manufacturing Corp., que invertirá $65 millones y será la primera planta de la empresa en el país. Presentó varios aspectos por lo que se tiene que invertir en Yucatán y que están relacionados con su ubicación, infraestructura, conectividad, capital humano, desarrollo industrial, seguridad y calidad humana. Yucatán está en un sitio privilegiado, pues tiene acceso a distintos sitios de Asia, Europa, Canadá, Sudamérica, Estados Unidos, además de ser puerta de entrada de México al contar con Progreso y con el 6º aeropuerto más grande del país. Tele Yucatán Te Informa. Y bien, un año más conmemorando el natalicio de uno de los más grandes patriotas que luchó por la independencia de nuestro país, el cura Hidalgo. Un país soberano, equitativo y con absoluta libertad de pensamiento, expresión y de creencias. Es el legado que dejó Miguel Hidalgo y Costilla. Por el enorme significado de toda su vida y obra, es que es importante honrar con profunda admiración la memoria de este gran héroe nacional. Por todo ello, debemos mantener vivo el espíritu libertario y patriótico, así como sus enseñanzas sobre la importancia del conocimiento, del saber, del trabajo, como caminos esperanzadores para construir mejores vidas en lo individual y un país productivo, próspero y lleno de oportunidades para todos en lo colectivo. En la ceremonia del 266 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, que encabezó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, el representante de los 3 poderes del Estado, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, exaltó la memoria del héroe nacional. Nacido en la hacienda de Corralejo en 1753, hace 266 años, don Miguel Hidalgo y Costilla se convirtió en el cura de la Congregación de Santa María de los Dolores. En la madrugada del 16 de septiembre hizo repicar la campana de Dolores para convocar a hombres y mujeres a luchar por la independencia, lucha que le costó la vida. En la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado al poniente de la ciudad, resaltó la importancia de la unidad nacional para tener un país más justo y productivo. Para un pueblo unido, nada es imposible. Acompañada de autoridades civiles y militares, María Fritz depositó una ofrenda floral y realizó guardia de honor. El reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa.
Y el gobierno del estado protegerá con acciones legales los caminos que marquen la ley y el diálogo con respecto a los límites territoriales de Yucatán. María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, precisó que se trabajará precisamente para defender los límites territoriales en el campo jurídico. La secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra, aseguró que se defenderán los límites territoriales de Yucatán luego de que hace unos días el Congreso de Quintana Roo emitió un decreto que modifica los límites entre ambas entidades. Nosotros vamos a trabajar para defender los límites territoriales en el campo jurídico, en el campo de diálogo, en el campo de pláticas. Pero es algo que se viene dando hace un montón de tiempo y ahorita se revivió. El problema radica en la ubicación del punto PUT, sitio geográfico donde convergen los 3 estados de la península. Hubo un avance hace algunos años en cuanto a una comisión que la Corte determinó y estuvieron avanzando, pero no se llega. Hay muchas cuestiones técnicas, pero estemos tranquilos. Esto está igual, ¿verdad? En tanto no haya una resolución de la autoridad competente, porque inclusive tenemos que saber quién es la autoridad competente para determinar esto. La Consejería Jurídica del Estado analiza la situación limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y bien, esta es una nota de orgullo y es que Teleyucatán está formando parte de la Asamblea General Ordinaria de la Red México, siendo la única televisora del Estado que forma parte de esta organización de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México AC. En Chetumal se realiza la 28ª Asamblea General Ordinaria de la Red México, donde 80 medios públicos, culturales y educativos de radio y televisión del país, entre ellos el Canal Judicial, el Canal del Congreso de la Unión, Radio UNAM, entre otros. En el encuentro que inauguró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se intercambiarán experiencias, se analizará y se aportará la calidad de los contenidos de las diversas radiodifusoras y televisoras culturales, cuya cobertura es amplia y en conjunto cubren la audiencia estimada de más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 32 estados. La Red México, del que forma parte Teleyucatán, es la única que agrupa medios públicos del país. El organismo se creó por la necesidad de propiciar la articulación y la colaboración común de los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. Por su origen, los medios dependen tanto de gobiernos y organismos estatales como de instituciones federales y universidades públicas y privadas, que suman las frecuencias de radio y televisión de los sistemas de más de 596 del país. Los sistemas de radio y televisión públicos de México realizan cada día labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando en sus transmisiones efectuar la tarea informativa, objetiva y de servicio social. La señal de algunos asociados llega a un importante sector hispano en los Estados Unidos. Cada uno de los sistemas de radio y televisión que transmiten en frecuencia abierta cuenta en sus estados con importante red de repetidoras locales que ofrece amplia cobertura. Nuestra red es la infraestructura de medios públicos más grande de América Latina. ¿Qué hemos hecho con ella? Es la pregunta. ¿Y qué seremos capaces de hacer? Debe ser la respuesta. En estos medios públicos del siglo XXI es obligación la representación de todos los sectores de la población en términos generacionales, ideológicos, culturales y sociales. Produzcamos contenidos que respondan a las necesidades de la audiencia, dialoguemos con ellas, construyamos medios de la sociedad para la sociedad y con la sociedad. Y más de 70 integrantes de la banda de marcha Mukbalán, formación perteneciente al Centro Estatal de Prevención Social del Delito y de Participación Ciudadana de Yucatán, recibieron de manos de Gabriela Vaqueiro Valencia, titular de esta dependencia, uniformes oficiales para usar en los eventos que participen. Esta banda musical, le comento, está conformada por niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 19 años de edad, que gracias a la preparación que reciben por parte de maestras y maestros altamente capacitados, han aprendido a utilizar la flauta transversal, clarinete, saxofón, trompeta, corno de marcha, trombón, tuba y percusiones. Por último, ahí la titular del CEPREDEI invitó a los jóvenes en general a formar parte de esta banda de marcha única en su tipo
a nivel estatal. ¿Y qué le parece si vamos a la primera pausa? Acompáñenos que enseguida estamos de regreso. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Sondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Sondé. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto continuamos con más información aquí en Tele Yucatán Te Informa. También tenemos entrevistas. Hoy en el estudio nos acompaña la doctora Gladys Anaí Pech Núñez, quien es responsable del programa de prevención de enfermedades diarreicas y cólera de los servicios de salud de Yucatán, a quien agradecemos esté con nosotros para platicar precisamente temas importantes del sector salud, sobre todo medidas de prevención ante la ola de calor que acontece aquí en Yucatán. Doctora, gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Importante conocer en temas de salud, pues porque el calor intenso que se ha registrado, pues tiene esta relación con las enfermedades diarreicas. Claro, pues en esta temporada de marzo a septiembre, pues es este calor tan intenso que se da durante estos meses, puede provocar una fácil descomposición en los alimentos y también podemos observar que pues la falta de algunos hábitos higiénicos en las poblaciones, pues también esto nos puede dar unos casos más frecuentes de enfermedades diarreicas, sin tampoco olvidarnos de lo que es el golpe de calor, que en estas altas temperaturas se puede estar observando esto junto con el agotamiento por calor. Muy importante entonces las medidas de prevención, como siempre en temas de salud se subraya esto. ¿Aquí qué se tiene que hacer? Claro, una de las cosas principales es el lavado de manos, siempre venimos con esta medida, previene igual las enfermedades diarreicas, también el manejo de los alimentos, como puede ser tener una buena refrigeración en ellos, una buena desinfección, tratar de comprar los alimentos, lavarlos y desinfectarlos con algún activo como puede ser la plata coloidal o puede ser lo que es el cloro. Y bueno, por la parte del golpe de calor también hay que cuidar pues cómo utilizamos medidas como el sombrero, la sombrilla para cubrirnos del sol, evitar hacer actividades físicas en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde y también consumir pues bastante agua, hidratarnos durante todo el día, ya que a través de la sudoración pues se da este mecanismo de mantener una temperatura adecuada en el cuerpo para evitar el golpe de calor. ¿Algún sector poblacional de manera específica? Sí, por supuesto, los niños, los menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad, como puede ser diabetes, hipertensión o, por ejemplo, las mujeres embarazadas. ¿Y si se precisa entonces por parte de los servicios de salud el incremento en este tipo de padecimientos, ¿no? Pues en estos casos sí se espera algún repunte, sin embargo, hasta este momento nos encontramos dentro de lo esperado, incluso estamos con un decremento en relación al año pasado. Qué bueno, entonces están dando resultado pues todas las estrategias y medidas que ahí se ponen en marcha para que los ciudadanos, a veces el tema de la información, ¿verdad? Sí, así es, difundir la información, que tengan ahí las herramientas y se mantengan pues realizando estas medidas preventivas. Perfecto, como siempre entonces lo idóneo también, punto de aparte de las medidas de prevención, acudir con los especialistas, otro tema que también hay que subrayar. Claro, porque luego no resulta nada conveniente, ¿no? Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, doctora, por tener estos momentos, contactos con ustedes, de alguna manera específica. Claro, a través del buzón salud que se encuentra en la página y de las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues doctora, agradecer Muchas que esté gracias. con nosotros, información muy importante. Muy amable. Gracias. Se le agradece. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con más información. Inversiones concretas detonan el desarrollo económico de Yucatán. Esto brinda certeza a las familias del Estado y también un importante crecimiento en plazas laborales. Estos y otros temas declararon autoridades de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Los inversionistas locales, nacionales y extranjeros confían en Yucatán, por eso apuestan a la instalación de proyectos millonarios con beneficio social, como el Parque Eólico Tzilam. En el primer trimestre de 2019, Yucatán fue la segunda entidad del país con mayor crecimiento económico. Se estima que la entidad se invertirá 90,000 millones de pesos solo en la instalación de parques de producción de energía eólica y solar. La energía eléctrica aquí ocupamos el lamentable segundo lugar en costo, en precio. Solamente en Baja California es más cara la energía eléctrica que en Yucatán. Y estos proyectos deben de incidir no solamente en una mayor capacidad para suministrar energía a la industria, al comercio y a los servicios, sino también debe de incidir en una reducción de los costos en el mediano plazo. A pesar de las condiciones económicas que enfrenta el país, en los primeros 3 meses del año, Yucatán creció 105% en empleos generados, con 4,772 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es el segundo estado con menor tasa de desempleo, con 1,7%. Además, se incrementó 20% el presupuesto en seguridad a beneficio de los ciudadanos y certeza a los inversionistas. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y bien, los comercios establecidos de Yucatán se preparan para el festejo del Día de la Madre, que generaría la derrama de más de 1,700 millones de pesos, que representaría el incremento del 3,5% en comparación con el 2018. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turismo de Mérida, Michelle Salum Francis, resaltó que el 10 de mayo permite a los comercios continuar con un periodo de reactivación de la economía luego del periodo de Semana Santa y del Día del Niño. A partir de esta semana, dijo que en los diversos negocios del centro de la ciudad, tiendas departamentales y plazas comerciales, se aumenta el movimiento de las ventas, pues muchos anticipan la compra de los regalos que darán a las mamás. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más en Teleyucatán te informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República, la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate, porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. De regreso aquí en Teleyucatán te informa. A continuación, la historia de Nacho, un perro callejero, el cual, a través de su comportamiento y su vivencia, se ha convertido en uno de los guardianes de Ciudad Cauquel. Vamos a conocer esta historia que nos presenta César Gómez. Las familias de Ciudad Cauquel tienen un guardián que no es humano, cariñoso y un poco travieso. Su nombre es Nacho. El perro mestizo llegó a un supermercado que se encuentra en la entrada del fraccionamiento. Hace 6 meses, Nacho era desconocido para todos. Llegó como hace 6 meses y
y tuvo mucha confianza con los clientes. Pues ellos le dan de comer. Lo aprecian mucho. Pues es noble, ¿no? Es noble, ¿no? Un día, una ciudadana intentó adoptarlo llevándoselo a su casa. Y a la primera oportunidad, el perro se escapó, regresando a su hogar actual. Vecinos aledaños a Ciudad Cauquel visitaron el supermercado de la misma empresa que se ubica en la colonia Pensiones y descubrieron que Nacho estaba perdido. Inmediatamente dieron aviso a uno de los franeleros que fue a buscar al perro y regresó caminando con él porque no quiso subirse a su coche. Nacho tiene varios amigos ahora. Los franeleros que laboran en el súper son su familia, pues ellos lo cuidan, suministrándole la comida y agua que la gente le regala. Nos dan la comida y cuando sea hora se los damos. Sí, porque varios vienen, nos preguntan si ya comió, ya no es raro que comió. Y nos dan, un rato más se los damos, pues se los damos. ¿Y el agua? Eso, ahí lo compramos también. Pese a que es un perro de la calle, Nacho es de paladar fino, debido a que no come cualquier alimento. Y después de un buen rato que Nacho lo estábamos convenciendo para que comiera, ahora sí se animó, porque parece ser que le gusta más la comida de humanos que la que está hecho diseñado para los perros. Pero, al parecer el hambre le ganó. El can es muy cariñoso con las personas y algo gruñón con los autos. Nacho ya aprendió la lección. Ya no se sube a los automóviles debido a que no quiere que nadie lo aparte de sus familias de Cauquel. Menos ahora porque duerme con aire acondicionado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí está el guardián protector de las familias de Cauquel. Y vamos a otros temas porque si no hace nada estoy segura de que al ver estos platillos le abrirá el apetito. Conozcamos el sazón de leña de doña Mirna Gorósica. 3 décadas de elaborar platillos tradicionales a la leña, tradición que heredó de su papá. Comenzó a cocinar con la intención de ganar el dinero que requería para salir adelante junto a su esposo e hijos. Mirna Gorósica Buenfil elabora rico puchero, mondongo a la andaluza, queso relleno, pokchuk empanizado, que a diario disfrutan los comensales que visitan la cocina Mirna ubicada en Tecash. Desde temprano comienza con la elaboración de los guisos, entre ellos potaje de alubias y pezuñas rebozadas acompañadas de frijol colado y arroz blanco. Pero antes de la cocina empecé con tamales, pibes, panuchos, salbutes. Terminando ese lapso, yo empecé con mi cocina. Lo necesitamos con los chamacos. Mis hijos terminaron 2 maestros, un ingeniero, una contadora y un dos ¿cómo se llama estos? El licenciado de turismo. Mi esposo fue maestro, pero pues ya sabe usted, esa época de 30 años era un sueldo. Pues Diosito nos regaló 6 hijos. Empiezan a estudiar y yo decía, con un sueldo, ¿qué hacemos? Luego de 30 años de cocinar, doña Mirna reconoció la preferencia de sus clientes que la convirtieron en un referente gastronómico de Tecash. Tú tienes las manos, porque yo ya me dijiste tal comida cómo se prepara. Yo lo hago y a veces no me sale como a ti te sale. Por amor, por tener paciencia, por el gusto de uno, porque la cocina es un gusto. Por eso, gracias a Dios, mis clientes ya me conocen, ya saben el sabor del frijol con puerco a la leña. Actores, deportistas y otras personalidades disfrutaron de las delicias de doña Mirna, que ofrece un toque especial a sus platillos, el cariño con los que los prepara. Solo nos resta decir a ustedes buen provecho y no se olvide de visitar la cocina Mirna de Tecash. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez para Teleyucatán te informa.
Bueno, y estoy seguro que después de esto usted querrá ir a Tecash a conocer la cocina de Doña Mirna. ¿Y qué es un huerto urbano? Es un espacio dentro de una zona urbana que está destinado al cultivo de plantas aromáticas, hortalizas, hierbas medicinales, frutales, entre otras, ya sean directo en tierra o también en recipientes o de diversos materiales, y usted puede hacer su propio huerto. Esperando una planta para sembrar, desde temprano, largas filas de personas de todas las edades se congregaron en la Plaza Grande. Más de 70 plantas de chile xcatic se obsequiaron a los ciudadanos interesados en elaborar su propio huerto. ¿Usted tiene plantas en su casa? Sí, sí tengo. ¿Le gusta hacer esto? Sí, también. ¿Me parece la opción que están poniendo aquí cerca de los ciudadanos para que aprendan cómo hacer este tipo de huerto? Muy bien, porque así nos entretenemos, aprendemos, crecemos y me parece muy bien. Mediante un taller, los asistentes aprendieron con qué frecuencia regar las plantas, cómo cuidarlas y trasplantarlas. ¿Qué le pareció lo que le enseñaron hoy? Pues muy fantástico, porque me encanta sembrar y luego cosecharlo, comerlo. Por supuesto. Ahorrarse el dinero igual, ¿no? Y exactamente, ahorrar algo de dinero porque está cara las lechugas. Posterior al taller, los participantes recibieron semillas de chile habanero, lechuga y betabel. Pues la verdad me parece muy interesante porque pues sería bueno que cada uno podamos tener nuestra plantita, aunque sea en maceta, en nuestra casa, ¿no? Me explicaron cómo poner con la tierra, me dieron una semillita y venía en verdad a adoptar un árbol, pero parece que pronto se terminaron. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. En Sanacat, a unos 2 kilómetros de la cabecera, está ubicado el proyecto ecoturístico Cenote de Bebelchen, que fue apoyado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con 4.150.000 pesos para el equipamiento del parador. El encargado de la Oficina de Representación en Yucatán, Domitilio Carballo Cámara, inauguró la segunda etapa de consolidación del parador turístico, donde constató el trabajo realizado por el grupo desde hace 6 años. Por medio de diversos programas se busca apoyar el talento de las comunidades indígenas, la conservación de su riqueza cultural y, por supuesto, también la natural. Diversos servicios como manicure, temas de pedicure, planchado de cejas, pestañas y corte de cabello se brindaron en la Plaza Grande de Mérida, los cuales estos servicios tuvieron una gran demanda, sobre todo ante la cercanía del 10 de mayo. 2 días antes del Día de la Madre, algunas mujeres desde temprana hora aprovecharon los servicios que se ofrecieron en la Plaza Grande para embellecerse previo al festejo con sus hijos. ¿Qué te hiciste? Rizado de pestaña. Solo rizado de pestaña. ¿Qué te pareció el servicio? Excelente, excelente. Muy buena chica. ¿Qué es lo que te gustó? El trato y lo que me hicieron. ¿Qué te embelleciste para el 10 de mayo? ¿Vas a hacer algo? Ajá, claro. Pues con mi familia, con mis hijos, con mi mamá. ¿Vas a una cena? No, almuerzo, sí, almuerzo. Sí. Pues tal vez pozole, relleno negro, estamos en eso. Aida, ¿qué te parece el servicio que están haciendo? Pues chévere. ¿Está bien? Sí. ¿Qué te vas a hacer hoy? Hoy pues me están haciendo ahorita pedicure. Ya me hicieron los del depilado. ¿Depilado? Sí, y es todo. ¿De qué color vas a pintar las uñas? De rojo. ¿De rojo? Sí hay. Bueno. Oye, ¿te estás preparando para el 10 de mayo? Sí. ¿Qué vas a hacer? Pues yo viajo, me voy con mis hijos. ¿A dónde vas? Playa del Carmen. ¿Qué te estás haciendo hoy? Me está haciendo mi pedicure. Sí. ¿Qué color te estás haciendo? ¿De azul? ¿Azul eléctrico? Azul eléctrico. ¿Solo te vas a hacer pedicure? No, igual me van a depilar, si se puede, mis cejas. ¿Por qué te estás haciendo eso? ¿Estás preparando para el 10 de mayo? Pues sí, para que mis hijos me vean guapa ese día. ¿Vas a hacer algo? ¿Cómo lo vas a festejar? Pues siempre mis hijos llegan con algún detalle y cenamos en la casa. Las mamás se hicieron manicure, pedicure, planchado de cejas, pestañas y corte de cabello. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos con más información. En esta temporada de calor, tu llamada apaga.
No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional, La autonomía de la Fiscalía General de la República. la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Vamos todos a bailar este domingo 12 de mayo al municipio de Santa Elena para celebrar su fiesta en honor a su santo patrono, San Mateo, con la presentación del Chino González y su grupo Azabache. La grabación comienza el domingo a las 7 de la tarde para bailar con Tele Yucatán. Estamos de regreso con más información y vamos a escuchar al director de la JAPAI, Sergio Chan Lugo. Libre Nojera tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Hoy tenemos aquí en vivo a un invitado muy importante. Él es el licenciado Sergio Chan Lugo y es director de la JAPAI. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo para platicar de un tema muy importante, de todos los servicios que nos ofrece la JAPAI, que muchas veces, pues con el simple hecho de abrir las llaves de nuestra casa, no valoramos el trabajo que hay detrás. Así es. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo, de estar aquí con todos ustedes y todo el teleauditorio. Es muy importante, la JAPAI hace una labor de 365 días, las 24 horas del día. Son 912 colaboradores que están trabajando de verdad, de manera muy intensa, para que todos tengamos, como tú bien has señalado, ese servicio que lo normal para nosotros es que a cualquier hora del día vayas, abras la llave de tu baño, de tu cocina y tienes agua. Es elemental, es un derecho humano, todos necesitamos el agua para vivir, y esto es lo normal para nosotros, pero fíjate que es lo normal para la zona metropolitana y para todos los que vivimos en Mérida y los municipios a los cuales les da servicio la JAPAI. Pero, sin embargo, muchos municipios del interior del estado y en la mayor parte del país, el servicio de agua potable es un servicio que se da de manera interrumpida, o sea, se dan por días, le llaman por tandeos, y de tal forma que hay días que tienen agua y hay días que no tienen agua, y eso es lo normal, o sea, no les preocupa. A nosotros, si nos quedamos unas horas sin agua, sería un problema, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, la gente está acostumbrada a un buen servicio y nosotros estamos obligados a darlo. Y de acuerdo, y para poder dar ese servicio, es muy importante el pago de las cuotas del consumo del agua. El pagar el agua da la oportunidad a la JAPAI de seguir dando el servicio y que también, pues, vayamos mejorando los equipos de tal forma que con el paso de los años el servicio que hoy tenemos lo sigamos teniendo en los siguientes años. ¿Qué sucede cuando los usuarios, las personas dicen, bueno, pues solo soy yo, un mes, 2 meses, me atraso un año, pero si juntamos a todos los usuarios morosos llega a ser una cantidad importante? ¿Qué pasa o qué afectaciones tiene principalmente para la JAPAI este hecho? Lo más importante es que
dejamos de recibir un recurso que se utilizaría para el mantenimiento y para la modernización de los equipos. Eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, tenemos equipos de muchos años en servicio, que eso eleva el consumo de energía eléctrica, y por eso estamos pagando facturas al año que hacen un equivalente de 100 millones de pesos solo en consumo de energía eléctrica. Entonces, lo que sucede cuando deja de pagar a alguien es que se dejan de hacer cosas. Y tenemos una cartera vencida de usuarios de un año o más que están debiendo de poco más de 130 millones de pesos. Eso se ha acumulado. No son tanto los deudores, sino el tiempo que han dejado de pagar. Entonces, es muy importante que se pongan al día. Hay muchas formas para hacerlo. Hay que acercarse a las oficinas de la JAPAI para que nos ayuden poniéndose al día, que ya estén cumpliendo con un deber como todos los ciudadanos, y que también este recurso dé la posibilidad de que sigan recibiendo el servicio. Que además cabe mencionar que la JAPAI premia a los usuarios que son puntuales en su pago. Efectivamente, esto es muy importante. Cuando empezamos la administración, el gobernador Mauricio Vila me instruyó a que nos vayamos primero que nada reconociendo a los puntuales. Así que estuvimos 7 meses sin hacer un solo corte en el servicio, porque primero estábamos invitando a que se pongan al día, y aquellos que se pusieran al día les reconocíamos, y ya ves que hicimos el sorteo de 2 autos y se entregaron los premios. Ya se entregaron. Entonces pasó el Buen Fin y hemos pasado el tema del sorteo y hemos estado haciendo campañas para que la gente esté al día. Es muy importante que la gente se ponga al día, pero ahora ya vamos a empezar a hacer cortes. Llevamos casi 1000 cortes de servicio en la ciudad. No queremos suspender el servicio a la gente, les limitamos a los usuarios domiciliarios, pero sí es muy importante que se pongan de verdad al día, porque el servicio es un servicio de calidad que se está prestando por parte de la JAPAI, pero para que esto siga necesitamos la aportación de todos. Ponerse al día, todos estos deudores que no duden en acercarse. Vamos a ver el tema con ellos, deuda por deuda, lo que vienen arrastrando. A lo mejor hay algún problema que se puede resolver, pero lo importante es ponerse al día para estar pagando bimestralmente como todo el mundo lo está haciendo, o digamos el 90% de los usuarios son usuarios cumplidos. Pues perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti. Que el mensaje llegue hasta su casa, para los que no han terminado de pagar su servicio, que se ponga al día. Hoy nos acompañó en el estudio Sergio Chan Lugo, él es el director de la JAPAI. Y después de esta entrevista es momento de conocer los pronósticos del tiempo. Mitad de semana y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán, en combinación con una vaguada en el occidente de la región, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvia en el noreste, centro y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Yucatán. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima estará entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Le recordamos el número del estudio para que se comunique con nosotros, 940-7600. Pausa comercial, ya volvemos con más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. El mar es fuente de vida y de riqueza inagotable. Por eso, la Secretaría de Marina previene, protege y controla para que estén libres de contaminación los mares mexicanos.
México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costas. Por todo lo que nos da a los mexicanos, damos todo. Juntos con el pueblo de México, contribuimos al cuidado del medio ambiente marino. Para servir a México, para servirte a ti, Secretaría de Marina. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ahora regresamos y nos vamos a Cizal, que está ubicado entre la Reserva Estatal El Palmar y la Reserva de Ciénegas y Manglares del oriente de Yucatán. En su cielo, bellas aves migratorias como el pato canadiense arriba cada año buscando el cobijo de las cálidas aguas del Golfo de México. Es un sitio perfecto para hacer actividades en un día de playa y, por supuesto, también disfrutar de su gastronomía. Legendario puerto de cabotaje con playas de arenas blancas y exóticos escenarios naturales. Situado entre dos reservas naturales protegidas, vestigios mayas, manglares, ojos de agua, lagartos, aves endémicas y migratorias, Cizal se levantó desde el año 1200 después de Cristo. Es el único puerto, consideramos, en el estado de Yucatán que tiene la fusión de la historia y cultura de un puerto muy antiguo, un puerto maya, hasta ser un puerto internacional de intercambio mercantil, fusionado con la playa, sol y el medio ambiente de áreas naturales protegidas. Históricamente, Cizal es importante por sus calles grandes, por sus hechos, personajes y edificios que burlaron el tiempo para contar esas anécdotas. Está la Casa de la Emperatriz, la Exaduana Marítima, el Puerto de Santiago, la Casa del Monifato, que son los edificios más conservados que actualmente podemos visitar y conocer. Es un puerto de pescadores, con alternativas turísticas como la observación de flamencos, senderos interpretativos, tours en bicicleta, observación de lagartos y recorridos al ojo de agua. Cizal es tierra de artesanos. Muchas personas se dedican a hacer principalmente artesanías de concha, de coco, hacen figuras talladas ahora sí con el fruto del coco. Básicamente lo que estamos persiguiendo es refrescar nuestro portafolio de productos turísticos, mostrar que Yucatán es más que zonas arqueológicas, más que haciendas, cenotes. O sea, hay cosas que toca mostrarle a Yucatán y básicamente la Secretaría lo que está haciendo es identificando aquellos productos turísticos. Ubicado al poniente de Yucatán, a 49 kilómetros de Mérida, Cizal goza de la conjugación perfecta entre la naturaleza y la cultura. Una opción diferente para disfrutar el ecoturismo sustentable. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Tele Yucatán te informa. Bueno, y con estos temas y con esta invitación a maravillarse del Estado, nosotros nos despedimos. Como siempre, agradecer su presencia y compañía para mantenerse muy bien informado de todo lo que sucede y lo que acontece en Yucatán. La cita puntual, como siempre, en punto de las 8 de la noche mañana aquí lo estaremos esperando. Ahí tenemos, por supuesto,
imágenes del dron de Teleyucatán, ahí dando una hermosa vista de la capital del estado. Así es, podemos apreciar lo hermoso que es nuestro estado, parte de la ciudad de Mérida. Estamos completamente en vivo viendo estas imágenes, disfrutando usted desde casa, desde su hogar, nuestra hermosa ciudad. Nosotros nos vamos y por supuesto ya sabe que los esperan los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Ven a vivir la experiencia de las artes marciales mixtas en Maya Fight Night 2. Este sábado 18 de mayo a las 7 p.m. en el Polifuncional del IDEI. Vive lo mejor de la MMA. Es lo que has estado esperando. Consigue tus entradas en tusboletos.mx. Teleyucatán y Península TV te invita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa en la emisión nocturna. Hoy vamos a estar hablando del rey de los deportes. Ayer arrancó en el Cuculcán la serie ante el equipo de los Tecolotes de los Dos Laredos. Los melenudos se apuntaron el primero por pizarra clara y abultada de 14 carreras a una. Propiamente la tercera entrada y la quinta entrada con 5 y 7 carreras respectivamente encaminaron a Joaner Negrín a apuntarse su victoria número 4 de esta temporada. Tendremos el resumen de este juego de béisbol. En la Universiada arrancó la disciplina del tenis de mesa. Ricardo Villa, pues sacó ya su primer triunfo. Esta competencia se alargará hasta lo que viene siendo el próximo sábado. Y también, pues en el balonmano hubo actividad, al igual que en el béisbol, donde en la rama varonil, la UADY vence 20 carreras a 5 a Poza Rica y está en la siguiente ronda. Y en el estudio estaremos platicando con Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, y también con Juan Diego Cerver, clavadista, en víspera de que este viernes arranca en Yucatán la Olimpiada Nacional, justamente con la primera de 8 disciplinas clavados. Estaremos hablando de este tema. Y como todas las noches, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas noches, así es, rapidito ya con toda la información deportiva. Ya como tú bien dices, ya están jugando los Leones de Yucatán el segundo de la serie ya en el Parque de la Serpiente Emplumada. Anoche, si usted tuvo la oportunidad de asistir, presenció ese formidable y tremendo triple play que le hicieron al conjunto melenudo. Vámonos entonces con nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Los Leones de Yucatán anoche en el Parque de la Serpiente Emplumada, pues vencieron al equipo de los Tecolotes, 14 carreras a 1. Esta fue la historia. Los Leones de Yucatán armaron salvaje ofensiva de 16 imparables y contaron con hermético picheo del cubano Joaner Negrín para vencer 14 carreras por 1 a los Tecolotes de los Dos Laredos al iniciar la serie en el Parque Cuculcán. Negrín lanzó una auténtica joya durante 5 entradas, donde solo aceptó una carrera y recetó 2 ponches.
suficientes para acreditarse su cuarto triunfo de la campaña. Al astro cubano lo relevaron Oscar Félix, Aldo Montes, Julián Arballo y Dalton Rodríguez. Yucatán armó feroz ataque de 5 carreras en la tercera tanda, producidas por inatrapables de Luis Juárez, Jason Asensio, Alan López y JJ Aguilar. Luego, en el quinto rollo, sacaron de nuevo la garra para anotar en 7 ocasiones y asegurar la victoria. Tecolotes evitó la blanqueada en el segundo capítulo, cuando Josh Rodríguez consiguió timbrar, aprovechando un imparable de Luis Flores. La derrota fue para Sergio Mitre, y esta noche, en el segundo de la serie, están anunciados César Valdés por las Fieras y Gerardo Gutiérrez por los Emplumados. Bueno, ya en las competencias de la Universidad Nacional empezó el tenis de mesa, donde Ricardo Villa, este destacado tenista yucateco, ya tuvo su primera victoria, y también continuaron las del balonmano. Arrancó este miércoles en el multigimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán la primera ronda del tenis de mesa de la Universidad Nacional Yucatán 2019. Y en el primer día, el equipo de la Universidad Anáhuac Mayab, integrado por Carlos Zamora, Luis Mejía y Ricardo Villa, vencieron 3-0 a la Universidad de Veracruz. La verdad que empezamos ya, es mi primera universidad, es una emoción diferente a todos mis torneos, estar en casa también, que estemos pues con todo el apoyo de la universidad. Ahora jugamos contra Veracruz, un partido pues cómodo hasta cierto punto, y bueno, empezamos bien el día con una victoria. Ahora vamos a jugar contra la Ciudad de México, la Universidad de Ciudad de México. Esperemos pues igual tener el mismo resultado que tuvimos en el primer partido. Para Ricardo Villacán, esta es su primera universidad, y el hecho de jugarla en casa, aseguró, lo hace sentirse más cómodo. Pocos jugadores conozco, pues que he estado con ellos en toda mi generación. Hay algunos jugadores que tienen bastante nivel, compañeros que han estado conmigo en selección nacional. Y bueno, ahora estoy empezando a ver qué tal está el nivel. Todos los niveles han sido fuertes hasta ahora, y pues bueno, tratar de mantenerme constante para poder sacar el resultado esperado en todas las pruebas. Las competencias del tenis de mesa continuarán hasta el próximo sábado. Ricardo Villa, además de jugar en la modalidad por equipos, competirá en dobles, dobles mixtos y la estelar, la individual. En la disciplina de balonmano rama femenil, que tiene como sede el gimnasio del CDU de la UADY, la Universidad de Colima derrotó 19-15 a la Universidad Autónoma de Yucatán. Regresamos a Deportes de Tele Yucatán Te Informa, y bueno, ya está todo listo porque el próximo viernes arranca ya las acciones de la Olimpiada Nacional. Bueno, y con nosotros se encuentra Carlos Sáenz Castillo, quien es el director del Instituto del Deporte del Estado, y también pues bueno, este gran deportista, el clavadista Juan Diego Cervera, que bueno, también ya va a estar viendo acción el próximo viernes. Pues bueno, ya la cuenta regresiva terminó, mi estimado Carlos, y ya el próximo viernes arrancan las competencias de la Olimpiada Nacional. Bienvenido. Muchas gracias Tony, muy amable por la oportunidad de compartir pues un poco de lo mucho que estamos generando en el tema de deporte. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de acompañar a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en la ciudad de Chetumal, con la inauguración formal de esta edición 2019 de la Olimpiada Nacional. Y pues bueno, la realidad es que estamos muy contentos, hemos tenido un arranque por demás de lo esperado, tenemos poco más de 20 medallas de oro. La realidad es que la delegación, el contingente yucateco va por muy buen camino, pero la primera de las 8 disciplinas que el Estado va a albergar inicia este próximo viernes 10. Me parece que no hay mejor regalo para las madres que tener la oportunidad, quienes tienen un atleta, de poder acompañarlos. Y en este caso, pues también el que Juan Diego, una de nuestras promesas yucatecas, pues va a ser nuestro mejor referente para esta disciplina de cara a la edición 2019 de la Olimpiada. Así es, como tú bien comentas, ¿no? Y mi estimado Juan Diego, pues bueno, ya empieza la Olimpiada para ti el próximo viernes. Digo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vienes preparado? ¿Va a ser en casa? Digo, con tu gente, apoyándote, más tranquilo, nervioso. ¿Cómo te sientes ya de cara a la Olimpiada? Pues me siento bastante bien, ya que
Me encuentro en mi casa, por así decirlo, pero el viernes empiezan los infantiles, yo empiezo hasta la siguiente semana, por ahí del martes, miércoles, jueves y viernes. Empezamos ya con los juveniles, va a ser una competencia bastante difícil como todas las demás, pero como siempre dando lo mejor y buscando la presea dorada. ¿Tu fuerte cuál es, Juan Diego? Pues ahorita me especialicé en la prueba de plataforma de 10 metros, es la prueba que tenemos más probabilidad de la medalla de oro, pero tanto igual como las otras pruebas tenemos igual las posibilidades. Y Carlos, arrancó ya la Olimpiada, ¿no? Ya en Quintana Roo ya había empezado algunas competencias. Digo, se está empezando bien. El ajedrez trayendo buenos resultados, por allá también el taekwondo. Y ahorita ya viene aquí en casa, ¿no? Sí, es correcto. Empezando bien. El viernes pasado ya iniciamos con la disciplina de natación. Posteriormente tuvimos la de ajedrez, que fue considerado el equipo, la delegación Yucatán, como el mejor equipo a nivel nacional. La verdad es que tuvimos una muy buena representación. Y al día siguiente, pues ya también con natación, ¿no? Entonces, bueno, a partir del día de ayer iniciamos en el estado de Chihuahua con atletismo. Y así subsecuentemente, pues la verdad es que hemos empezado bien, tenemos poco más de 20 medallas, 24 medallas de oro. Se augura buenos resultados, ¿no? Pues estamos en un proyecto conservador, consideramos que tenemos todas las condiciones, estamos invirtiendo mucho en estas nuevas generaciones para pensar en que podamos refrendar este cuarto lugar a nivel nacional. Yucatán listo ya con todas las instalaciones para recibir a partir, pues creo que mañana ya empiezan a llegar los atletas, correcto, ¿no? A partir de mañana, día 9, empiezan a llegar, el viernes 10 ya empiezan las competencias, tal y como mencionaba Juan Diego, con las categorías infantiles. Estamos listos, esta es una fiesta, una gran fiesta deportiva para la ciudad, para el estado, por supuesto. Estamos haciendo lo necesario también en materia deportiva para brindar a nuestros atletas las condiciones en lo local, tal y como mencionabas. Me parece que en el caso de clavados, las condiciones a nivel del mar, el clima, la localía, la porra, la familia, me parece que vamos a tener muy buenos resultados. Juan Diego, pues bueno, tú entras todavía, algunos días te faltan, ¿no? Porque tú eres ya de Olimpiada Nacional. ¿Cómo ves el parámetro para ti en esta Olimpiada? ¿Quiénes vienen fuertes? ¿Por allá qué estados? ¿Por allá qué compañeros de otros estados crees que son a vencer? ¿Cómo te has preparado tanto físico y mentalmente para ya enfrentar esta Olimpiada? Pues mi preparación de este año ha sido bastante fuerte. Empezamos el año con buenas competencias, buenos resultados como el centroamericano. Y siento que esta Olimpiada va a ser mejor que todas, ya que he tenido años de preparación. Siento que los resultados van a ser bastante buenos. Me siento bastante emocionado, confiado de poder competir aquí en mi alberca. Digo, originalmente está la Olimpiada concentrado netamente en lo que son estas competencias, pero después, ¿qué viene? Después de la Olimpiada Nacional sigo un campamento en Jalisco que es rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Ahí tus posibilidades? Pues ahí las posibilidades son bastante altas, ya que voy a hacer dupla con el medallista olímpico de Londres, Iván García. Ah, Iván, ¿cómo no? Y con sincro mixtos con Paola Espinosa. Perfecto, pues que haya muchísima suerte y ojalá y también te tengamos próximamente aquí ya con la medalla colgada y bueno, sea cual sea el metal, pero bueno, esperamos una medalla para Yucatán. Y Carlos, pues ya finalmente, pues alguien que venga para lo que es la inauguración de la Olimpiada, se piensa tener algún pues directivo, podría venir Ana Guevara o cómo se está ya trabajando de cara a la logística. La realidad es que tenemos la invitación por parte de Conde para considerar que en el marco de la universidad, en la cual también somos sede, bueno, la UADY de alguna manera tiene la responsabilidad y nosotros estamos apoyando con infraestructura, de que venga la titular de CONADE para la clausura de la universidad. Esto pues de alguna manera nos permitiría también preparar una agenda para poder mostrarle las condiciones que el Estado tiene y la oferta en materia deportiva que nosotros podemos brindarle para también en esta alianza de los gobiernos estatal y federal poder ir caminando de la mano. Perfecto, pues le deseamos muchísima suerte a Juan Diego, el mejor de los éxitos. Muchas Carlos, gracias, nosotros como anfitriones pues vamos a hacer todo porque Yucatán pues bueno tenga unos buenos resultados. Gracias a usted allá en casita por seguir con nosotros, nos vemos mañana. Deja de vivir en la desgracia, en la miseria, en la enfermedad. Yo rompo daños y maleficios donde otros fracasan. Yo pongo el éxito. Llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y recibirás orientación.